Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast One Health, un podcast en el que hablamos de la actualidad de los profesionales sanitarios y de la salud pública. En este episodio vamos a hablar de un tema del cual se habla cada vez más, el One Health, en castellano, una salud única, lo cual es una estrategia global de la Organización Mundial de la Salud que recuerda que la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente están íntimamente relacionadas. Hoy, para hablar de este tema, tenemos a nuestro doctor de referencia, Enrique Mascarós, para hablar específicamente de la resistencia a los antibióticos y el papel de las vacunas. Enrique, bienvenido. Hola, buenos días. Nada, pues encantado de estar aquí con todos vosotros y a ver qué podemos decir y cómo podemos pues explicar de forma sencilla cuál es el concepto de One Health y nada, dispuesto a contestar todas tus preguntas. Seguro que aprenderemos muchísimo. Vamos a empezar por partes, por lo primero. ¿Qué nos puedes contar sobre One Health? ¿Qué significa esta estrategia global? Bueno, como tú bien has dicho, ¿no? One Health es una única salud, en traducción al castellano, y es una estrategia global impulsada no solo por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sino como está tratando varios ámbitos, pues está por la Organización de Naciones Unidas de Alimentación y Agricultura y por la Organización Mundial de la Sanidad a nivel. Como tú has comentado, se trata de que cualquier impacto en cualquiera de los tres ámbitos influye en los demás. Es decir, esa interrelación que existe entre la salud animal, la salud de las personas y el medio ambiente, cualquier cosa que afecte a una de ellas nos afecta a los demás. Por lo tanto, es muy importante tener y actuar de forma multidisciplinar con todos los digamos, actores de estos ámbitos. Uh-huh. Un ejemplo claro del desequilibrio que ha ocasionado, por ejemplo, una infección en animales que ha afectado a la especie humana, lo tenemos muy reciente y realmente ha sido un tema muy importante. ¿Cuál es? La pandemia del COVID. O sabemos o sospechamos que fue en un mercado donde no sé cómo decirlo exactamente, pero habían ventas de animales salvajes que estaban infectados y a partir de ahí parece ser, ¿no? que afectan. O también hay otras especulaciones o otras ideas que fue de un laboratorio, pero el tema es que ese virus partió de un animal y no hace falta explicar cómo afectó a toda esa especie humana. O sea, hemos estado 2-3 años pues con muchas restricciones, con muchos miedos. Yo me acuerdo al principio de la pandemia, era una situación paranoide, o sea, la gente no sabía cómo se transmitía. O sea, yo tengo compañeros y eso que se fueron de sus casas porque tenían pacientes en sus casas, en sus domicilios, con enfermedades crónicas importantes y ante el miedo, ¿vale? Pues no llegaban ni a su casa, se iban fuera, gente, ¿no? Que ibas a trabajar y atravesabas las calles y aquello era un desierto. O sea, que son temas muy importantes los cuales hasta que no pasa no eres consciente. Lo que te pasa es que con el One Health lo que se intenta es evitar que lleguen estas situaciones. Que aún así damos por hecho que por forma cíclica se presentan pandemias, hagamos lo que hagamos, también no podemos evitarlo todo. Pero todo lo que esté en nuestras manos que podamos evitar, yo creo que debemos de aplicar esta estrategia global de la Organización Mundial de la Salud para evitar estos temas importantes que causaron muchas muertes y ya no solo las muertes, ¿no? Porque yo creo que la sociedad ha cambiado después de la pandemia. No somos la misma sociedad en muchos aspectos. En segundo lugar, me gustaría hablar de los pilares del enfoque One Health, ¿okay? Y uno de los más importantes es la resistencia ante los antibióticos. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, sabemos, ¿no? que los antibióticos son una herramienta fundamental frente a las infecciones. Entonces se ha visto que tanto los virus, las bacterias, como los parásitos y los hongos van evolucionando. De tal manera que cuando nosotros utilizamos unos antibióticos, ¿qué ocurre? Pues de forma natural se van seleccionando aquellas cepas o aquellos microorganismos resistentes. Uh-huh. Esto es normal, pero ¿qué ocurre? Que cuando hay un abuso de los antibióticos, ocurriendo es que ya tenemos muchas infecciones bacterianas de tipo respiratorio, tipo infecciosas de urinarias, incluso heridas quirúrgicas
que ya no están respondiendo a estos antibióticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se han generado unas bacterias o unos microorganismos resistentes. Entonces tenemos que intentar hacer acciones para disminuir esta posibilidad, ¿no? Dice la OMS que incluso ya más de 1,2 millones de muertes anuales están relacionadas con las resistencias a los antibióticos. Y esto, si no hacemos nada, probablemente seguirá aumentando. Entiendo. He leído y he escuchado muchas las noticias que se habla de este problema como una pandemia silenciosa. ¿Es así? A ver, todos además tenemos muy reciente, ¿no?, lo que es la pandemia de COVID, que fue algo que se presentó de forma abrupta y aguda. Vale, pues este caso no es así, se llama silenciosa. ¿Por qué? Porque realmente nadie se entera de lo que está ocurriendo, o poca gente, ¿no? Los que estamos en este mundo pues sí que sabemos del problema que está ocasionando estas resistencias. Pero se está poniendo poco a poco, se va apareciendo poco a poco, y se ve que no solo el uso de los antibióticos en las personas, como he comentado antes, sino que el uso de los antibióticos tanto en ganadería como en la alimentación, que los utilizan pues o bien para hacer crecer antes a los animales, o incluso para prevenir infecciones, estos antibióticos causan resistencias en los animales. Y esto se transmite, como os he dicho, al estar interrelacionada la sanidad animal y de personas, se transmite a la especie humana. Entonces es un problema que, gracias al enfoque One Health, yo entiendo que esto pues se irá resolviendo, o por lo menos hay un enfoque global para que esto intentemos que no ocurra. Uno de los temas y pilares más interesantes de la estrategia One Health es el uso o la utilización de vacunas para frenar esa resistencia a los antibióticos. ¿Cómo funciona eso? Pues realmente las vacunas actúan de dos maneras, ¿no? La vacuna es una herramienta potentísima a nivel de sanidad pública, y muchas veces se subestima su eficacia o su importancia en el tema de las resistencias. ¿Y cómo actúa? Pues está en sentido común. Tú vacunas a una persona, esta persona no se infecta, por lo tanto no tienes que utilizar antibióticos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que algunas de estas infecciones, pongámoslas más, ¿no?, vacuna de la gripe, vacuna del neumococo, vacuna de tosferina, evitan esa infección. Entonces, muchas veces, sobre todo en nuestro ámbito de atención primaria, puede ocurrir que ante una sospecha, pues si te pilla el paciente en un viernes tarde, que no lo vas a poder valorar hasta el lunes siguiente, pues a veces, hay que admitirlo, se dan antibióticos el por sí, ¿no? Es decir, ostras, si esto es... Entonces es verdad que con test que podemos un poco discernir si eso no es una infección vírica, ahora con los test rápidos estos, si es COVID, tal, pues nos sirven para hacer un uso racional de los antibióticos. Y luego otra manera que tienen las vacunas de actores directamente, por ejemplo, la vacuna del neumococo conjugada, que lo que hace es, tiene unos serotipos en la vacuna que justamente actúan frente a aquellos serotipos que están ocasionando más resistencias. Entonces son doble. Por una parte, evitando la infección, y por otra parte, incluyendo serotipos que están relacionados con cepas resistentes. Entonces, incluso te diría que otras bacterias como el Staphylococcus aureus o la Klebsiella pneumoniae están en investigación, pero esto, bueno, ya vendrá. Entiendo que las propias vacunas también defienden y promueven nuestros propios antibióticos naturales. Claro, exactamente. Quiere decir que cada dosis administrada de vacuna se puede considerar como una acción de prevención frente a las resistencias, ¿no? Incluso, ya he dicho, igual que hemos hablado de los antibióticos en animales mejoran o nos previenen resistencias, la vacunación en los animales también previenen estas complicaciones. O sea, la generación de resistencias en animales, porque evitan las infecciones y por lo tanto no se transmitirán a los humanos. Y en esta estrategia, One Health, los estudiantes que nos estén escuchando, ¿qué papel juegan? Tanto los estudiantes como los profesionales, claro, de la salud. Bueno, pues yo creo que es un papel fundamental, ¿no? Es un papel en el cual podemos dividirlo en 3 puntos claros. Uno sería aquella cuando se usa de forma racional los antibióticos. ¿Qué quiero decir cuando se usa de forma racional los antibióticos? Pues que debemos de utilizar los antibióticos adecuados. ¿Cómo sabemos los médicos de familia cuáles son los antibióticos adecuados? Pues porque contamos con guías, contamos con sociedades científicas, incluso en cada departamento de salud podemos consultar aquellos antibióticos que de manera actualizada presentan menos
resistencias frente a los microbianos o ante las bacterias que están ocasionando las infecciones. No solo eso, sino que también debemos de utilizarlo en duración y dosis adecuada. ¿Por qué? Porque una dosis adecuada fomentará estas resistencias, la creación de estas resistencias, y lo mismo, una duración tanto excesivamente corta como excesivamente larga, porque todo el mundo sabemos que la gente, cuando tú le pautas un antibiótico, realmente cuesta mucho hacer una pauta larga de antibiótico, y más si son varias dosis, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo deja. Entonces, ya no es solo que tú lo pautes de forma adecuada, sino que el paciente sea consciente que lo tiene que tomar de forma adecuada. Por lo tanto, siempre es importante, y nosotros desde así lo hacemos desde la atención primaria, cuando pautas un antibiótico dices, es muy importante que usted lo tome en dosis y duración adecuada, ¿vale? El segundo punto, ¿vale? Y que por ello pues tengo que agradecer, ¿no? Y es algo que yo considero muy, muy oportuno, que es la Universidad Europea incluya este podcast dentro de los podcasts que están haciendo. ¿Por qué? Porque es la educación, es la educación sanitaria de los pacientes, enfrentarte al paciente que viene demandante, que viene diciéndote vengo ya porque llevo 3 días con estos cuadros. La gente no tiene paciencia, la gente se llama paciente, pero realmente no tiene mucha paciencia. Y ellos exigen muchas veces en las consultas. ¿Por qué? Porque en alguna otra ocasión, cuando se le ha dado el antibiótico, era ya el 4º o 5º día, alguien le ha dado el antibiótico y le ha ido bien. Eso no significa que el antibiótico haya hecho efecto. Eso significa que ya estaba en los últimos días de la infección. Entonces tenemos que explicar que hay infecciones, la mayoría, infecciones sobre todo víricas, que no precisan antibiótico, que precisan un tratamiento sintomático. ¿Por qué? Porque si el paciente entiende que déle lo que yo le dé, si pasan 5 días no va a estar mejor, puede que tenga menos síntomas, pero no está curado. ¿Por qué? Porque las infecciones víricas normalmente duran entre 7 y 10 días. Pero si no se lo explicamos, te va a venir, va a ir a urgencias, va a reclamar, y además a veces de muy buenas maneras por eso, porque alguien al final se lo ha dado, y esto lo que nos va a crear es justamente el efecto contrario al que deseamos, que es no hacer un uso racional y por lo tanto crear más resistencias. Y el último punto sería lo que estamos hablando de la idea de One Health, que es el trabajo interdisciplinar. ¿Cómo? Pues haciendo reuniones con veterinarios, haciendo reuniones con farmacéuticos, haciendo reuniones con salud pública para detectar problemas que se pueden estar dando y buscar una solución conjunta, una solución entre todos estos 3 ámbitos. Y digo yo que es importante lo que decía antes de meter este tipo de podcast, porque creo que la estrategia One Health tendría que estudiarse en todos los currículos de las profesiones sanitarias para darle la importancia que tiene, y sobre todo porque esto va a tener unas consecuencias. Si realmente no hacemos lo que propone One Health, vamos a tener más resistencias, vamos a tener peor sanidad, vamos a tener probablemente a lo mejor incluso puedan aparecer más pandemias. Y para resumir e intentar terminar esto con una visión global con lo que nos tenemos que quedar, ¿cómo podríamos entonces resumir? ¿Con qué quieres que nos quedemos? Pues hombre, yo diría que cuidar nuestra salud implica cuidar de la salud de los animales y del planeta, ¿no? Y entonces, a modo de resumen, podría decir que la resistencia a esos antibióticos no se detiene ni en fronteras ni entre especies, sino que debemos hacer un uso racional de los antibióticos. Debemos de utilizar las vacunas y debemos de colaborar entre los distintos ambientes, las distintas disciplinas, para poder mejorar, poder evitar estas resistencias y que los tratamientos sean útiles y sobre todo, ver esto a futuro, ¿no? Para nuestras futuras generaciones. Bien. Enrique, muchas gracias por venir. Muchas gracias por contarnos todo esto. He aprendido muchísimo. Estaremos encantados de recibirte próximamente para que nos cuentes más. Muy bien. Y a quien nos escucha, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí. Pronto nos vemos en un nuevo episodio de nuestro podcast One Health. Hasta luego. Chao.